les damos la bienvenida a este curso de extensión que está organizado por la Secretaría de Extensión, por el equipo de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Así que agradezco a todo el equipo que está presente ahí sosteniendo y acompañando a los docentes que van a llevar adelante esta linda propuesta. Contarles que yo soy, para los que no me conocen, Belén Aguirre, secretaria de Extensión de la universidad. Quiero agradecer especialmente a los dos profes que van a acompañar esta propuesta, que es Benjamín y Maximiliano. Son personas que hoy se están desempeñando en la gestión del área de extensión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Así que celebro estas actividades conjuntas que podemos llevar adelante y que de otras experiencias, de otras prácticas, ¿sí? Puedan surgir estas posibilidades de transformar a través de la extensión. La actividad de hoy surge como, digamos, tramo final de lo que arrancó allá por finales de agosto, principios de septiembre del 2025, que fue una actividad que nosotros llamamos modo extensión, de la cual participaron más de 150 estudiantes de nuestra universidad. Y en ese encuentro nosotros pudimos trabajar algunas problemáticas, algunas demandas que se fueron definiendo de manera colectiva entre todos los participantes de las 9 facus. También, obviamente, que acompañó el Consejo de Extensión, a la cual agradezco porque esta segunda etapa que estamos emprendiendo hoy tiene que ver con aquella iniciativa de finales del año pasado. Creímos que de esa actividad del 2025 teníamos que generar otra posibilidad de trabajo en territorio y no quedarnos solo en el compartir, en el decir, sino que teníamos que poner manos a la obra y generar cuestiones materiales palpables. Y fue así como dentro de la Secretaría pudimos darnos la tarea de convocar a estos dos docentes que tienen mucha trayectoria y recorrido en lo que es el hacer extensión. Los invitamos, ellos de manera rápidamente nos dijeron que sí y armaron una propuesta para que con los estudiantes podamos empezar a materializar esas ideas que empezaron a resonar allá a finales del 2025. La idea es que estos sean espacios prácticos y que todos los participantes puedan, ¿sí?, generar posibilidades de acciones. Nada, agradecerles a todos los estudiantes de nuestra universidad que se están sumando a esta actividad, agradecerle al equipo, a Benja, a Maxi, que sé que nos van a poder acompañar en estos 3 encuentros y que vamos a poder llegar a prácticas de extensión en un tiempo cercano. Así que nosotros, como gestión de la universidad, con el compromiso de que termina esta actividad y vamos a generar una convocatoria, ¿sí?, donde ustedes como estudiantes puedan dirigir acciones. Nosotros como universidad somos uno de los pocos a nivel nacional que tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes lideren acciones de extensión. Entonces, quiero celebrar eso y dejo, digamos, el desafío en todos los participantes de este espacio que puedan materializar en 1 mes y medio, 2, acompañados por Benjamín y Maximiliano y todo el equipo de extensión de la UNER, alguna práctica concreta, que puedan trabajar interfacultades, que puedan, digamos, hacer un mix con compañeros de otras carreras, con otras problemáticas, que distintos campos disciplinares puedan dialogar, ponerse en tensión. Así que dejo ese desafío y celebro la cantidad de estudiantes que tenemos en esta convocatoria. Perdón, pero si no me están viendo, yo les mando un gran abrazo a todos y les agradezco que se hayan sumado a esto, y gracias al equipo por el compromiso y a los profes. Gracias, Belén. Bueno, muchas gracias, Belén, equipo, y a todos los participantes también, ¿no?, por estar hoy aquí. Bueno, de a poco vamos a ir arrancando. Si te parece, Juli, ya están grabando. Mi nombre es Benjamín Andrés Monti Falikov, entrerriano, así que
compatriota, que calculo que de todos ustedes, docente, soy licenciado en Comunicación Social, mi pertenencia disciplinar, docente del posgrado, la especialización en extensión en educación superior y docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y docente de la Facultad de Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de Rosario. Y a su vez soy gestión del área de extensión y territorio de rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Maxi, ¿querés presentarte? Dale, Andrés. Bueno, yo también me agradezco mucho a Belén, a Julieta, a Sol. Digo esto un poquito antes porque en general nosotros muchas veces estamos en... Bueno, primero me presento, mi nombre es Maximiliano Toni, trabajo mucho con Andrés, nos cruzamos en la carrera de especialización en extensión, damos materias diferentes y damos una materia en común en la Facultad de Humanidades y Artes que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales. Soy, antropólogo, yo no soy comunicador. Y bueno, que les quería, yo no soy entrerriano, pero muchas veces hemos estado yo he aprendido mucho, digamos, de la UNER. La UNER tiene una larga trayectoria en extensión, incluso de la temática que vamos a abordar nosotros hoy. Hay muchas cosas que las hemos aprendido de una universidad con tanta historia en el tema de la extensión, ¿no? Por ahí sí agradecer también el modo de trabajo, la cuestión muchas veces, hoy vamos a discutir mucho cuestiones de cómo vemos, desde qué lentes vemos la extensión, pero además de los lentes con las que la vemos, también es muy importante el cómo, ¿no? Las metodologías. Y una de las cuestiones interesantes de este encuentro que vamos a tener es que hubo muchos encuentros previos, digamos, para pensar algo que no sea un enlatado. Nosotros con Andrés muchas veces podemos tener la tendencia a que un tipo de clases que damos en Rosario, que damos en Jujuy, que damos en Tucumán, a veces uno va desfilando por muchos lugares y a veces la velocidad de los tiempos hace que no es muy sensible o receptivo a las realidades particulares de los sistemas de educación superior de la universidad en particular. Y en este caso, pudimos acomodar algunas propuestas que nosotros tenemos, por eso digo que no es un enlatado, a la realidad de quienes van a participar en este curso. Así que en eso agradezco a Belén, a Julieta, a Sol, porque hubo medio como que nos marcaron la cancha en el sentido de para dónde les parecía que tenía que ir este espacio de formación. Nos dijeron que iba a tener mucha centralidad la cuestión de los estudiantes, esto que ya dijo Belén, esta cuestión tan importante, ¿no? Que estudiantes puedan dirigir proyectos de extensión. Así que nosotros vamos a estar un poco como docentes, pero en el lugar de facilitadores y acompañando esos procesos que vienen desde la gestión, pero que a su vez van a empezar a llevar adelante ustedes. Así que muy agradecido. Les cuento cómo pensamos a lo largo de los encuentros, o por lo menos cómo vamos a ir arrancando. Nosotros vamos a ir arrancando un poco tomando y teniendo en cuenta que los que están participando hoy han tenido ya acercamiento a otros espacios de formación de extensión, con lo cual vamos a tratar de refrescar un poco eso que vinieron trabajando, con la idea que a lo largo de los encuentros, y si bien esto es virtual, vamos a tratar de ir desarrollando los encuentros en una modalidad cuasi taller o donde se pueda construir entre ustedes y nosotros, entre todos, poder ir construyendo o poder ir pensando posibles acciones de extensión. O sea, pero para lograr eso queremos empezar, contextualizando esto de qué es extensión. Si estaríamos presencialmente, yo haría una ronda gigante y los obligaría a todos, a todas a presentarse. Como somos muchos y el tiempo es tirano, decía alguien, en la tele o en la radio o en los medios, no lo vamos a hacer. Pero sí, un poco la idea es empezar a movilizar esto de la memoria y los recorridos que cada uno tiene. Lo vamos a hacer por chat, donde yo les voy a pedir que cada uno y cada una... Después les voy a pedir que prendan las cámaras en algún momento, porque si no esto es horrible de estar hablándome a mí o a Maxi, que lo veo casi todos los días, o con Julieta, que venimos reuniéndonos, o con Marisol o Ludmila, con lo cual me gustaría poder ver también con quiénes uno va interactuando, por esto de
construir, después lo vamos a ir trabajando, pero esto, lo de poder construir aprendizajes, procesos y demás, tiene que ver con poder construir vínculos. Y los vínculos en una videoconferencia es muy difícil de construirlos. Entonces, por lo menos, en algún momento, bueno, saber con quiénes uno está tratando de construir, hablando, viendo si lo que uno dice les suena locura o les parece interesante o no les interesa o los sorprende y demás, porque es, bueno, un poco esto del ida y vuelta. No es necesario ahora, sí, lo que es necesario ahora, y como para que vayamos arrancando, les voy a pedir que por el chat, a todos los que puedan, pongan una mínima definición, 1, 2, 3 palabras, una oración de lo que es extensión universitaria. Esto que ustedes han venido algo trabajando, o algún concepto que se acuerden. Algún concepto que se acuerden de lo que trabajaron previamente. No lo desarrollen, no lo describan, pero pongan el concepto, así nosotros empezamos a traer eso que ustedes vienen con el recorrido previo y a partir de ahí empezamos a trabajar para adelante. A ver. Bien, no, ninguno pida disculpas, ponga lo que le parece, no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, esto también es algo que vamos a ir trabajando. Nosotros vamos a generar algunas dinámicas de trabajo, de discusiones grupales y en subgrupos y demás. Siempre la consigna va a ser no hay respuestas correctas e incorrectas. Esto es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje con el que vamos a trabajar. Lo peor que puede pasar es que no haya respuestas. Si hay respuestas, ya con eso uno va construyendo y trabajando. Con lo cual, pongan lo que les parece, menos insultos a nosotros y esas cosas. Ya habrá tiempo para eso cuando recuperemos cómo les fue con la experiencia de los encuentros y demás. Pero por ahora, sin insultos, trabajo en territorio. A ver. Extensión es cuando la universidad conecta, se acerca a la población y o alumnado con acciones. ¿Qué más? Vínculo entre la universidad y la sociedad. Ese se repite, Benja. Vínculo entre la universidad y la sociedad, universidad-comunidad. Iniciativa también dicen. Bien. El que más se repite es vínculo entre la universidad, la sociedad, empatía social, comunidad, el otro yo, también dicen. Bueno, acercarse a la población con acciones concretas, interesante. Intercambio de saberes con la comunidad. Intercambio, extensión, bueno, vuelvo a leer esta porque la leí entrecortada. Extensión es cuando la universidad conecta, se acerca a la población y a alumnado con acciones concretas. Vinculación universidad-sociedad, vinculación universidad con la sociedad, intercambio de saberes con la comunidad, empatía social, comunidad, el otro yo. Acá alguien que estudia psicología será conocimiento académico, sociedad, trabajo en comunidad. La extensión es una bajada de línea de los tecnicismos, una muestra de para qué sirve verdaderamente la universidad. Bien, postura, transformación social, vínculo entre la universidad y las necesidades de la comunidad, formación extracurricular, acciones que vinculan la universidad y la comunidad. Bien, ¿todos han puesto ya algo? Anímense, no hay respuestas correctas, incorrectas. Esto es, insisto, empezar a refrescar eso que ustedes venían trabajando. ¿Trabajaron algo de diálogo de saberes, por ejemplo? Ahí hay una, Benja, de devolver a la comunidad lo que se aprende en clase. Acá, devolver a la comunidad lo que se aprende en clases. También es formación continua a la población, formación laboral. Bien. Mucha gente. ¿Alguien más? Bueno, como verán,
hay muchas posiciones, hay muchas definiciones, hay muchos conceptos generales de lo que es la definición de extensión universitaria y los conceptos que se trabajan desde la extensión universitaria. Vamos a encontrar muchos conceptos como posturas y universidades hay en el sistema público universitario nacional. Nosotros ahora lo que vamos a ir haciendo es como retomando un poco todas estas definiciones que ustedes han hecho y que han recorrido o que vienen recorriendo, si tienen trabajo en extensión, si han presentado en algún momento proyectos, y vamos a acercarnos a algunas posiciones que hay y algunas tensiones que hay, a veces con la definición de extensión. Bien. Si esperan un momento. Esto es esto. Bien. Y ahora, por ejemplo, todos leyeron las diferentes definiciones o conceptos que había en cuanto a extensión. Sí, yo, por ejemplo, si esto me funciona. Acá hay dos frases. ¿Sí? Vamos a tomar frase 1 y frase 2. ¿Sí? Son dos frases que hacen referencia a la extensión universitaria. No armé para votar, pero tírenme por el mismo chat si coinciden con la versión 1 o con la versión 2. Ah, se me desconfiguró todo. A ver, ¿dónde veo el chat acá? Si querés te vamos diciendo, Benja. Ahí la mayoría dicen 2. 1, 2, yo ahora ahí llegué a ver. Bien. Sí, pero la mayoría es 2. Un poquito más de Bien. 2, sí, bastante más de 2. Bien. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario sobre alguna de las frases? Como verán, esto va a tratar de ser muy participativo. O sea, si esperaban escucharnos 2 horas hablar, no sería lo que pensamos o proyectamos nosotros como laburo. Puede ser que no tengan ganas de opinar, está correcto. La primera frase suena a difusión. Bien. Bien. Yo voté por la segunda. Ajá. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque, bueno, yo participé de un proyecto de extensión, yo entré a nutrición en la primera promoción en el 97 y en el 98 participé de un proyecto de la construcción del cosmopolitismo alimentario argentino, era re largo el título. Y bueno, se necesitaba conseguir información sobre recetas tradicionales de la población para ver cómo era realmente la nutrición de los argentinos, cómo se había construido, era de antropología alimentaria. Y entonces se nos ocurrió hacer un concurso que se llamaba Recetas con Historia, y la gente nos mandaba sus recetas, concursaban, después de eso se hizo un libro, también se hizo un programa de radio, entonces la gente, más que nosotros llevarle el conocimiento, la gente nos dio su conocimiento y lo devolvimos con una construcción de la óptica universitaria, y era un ida y vuelta constante. Y bueno, después yo, por trabajo y demás, dejé la facultad y ahora estoy intentando recibirme. Estoy volviendo a nutrición. Pero sí, fue una experiencia realmente hermosa. Años estuvimos con ese trabajo. Bien. Después derivó en un proyecto de investigación y bueno, ya se conformó, yo ya no estaba participando, un equipo de investigación que derivó de toda esa movida que se hizo. Bien. Bien. Gracias, María EM. Si está correcto como
¿Cómo está? María Elena, lo que pasa es que no le puedo Ah, cambiar el nombre. Pero me mira. dicen María Elena, es más corto. Bien, bien. Ahí aparecen cuestiones gráficas, lo de vertical, horizontal y demás, con las definiciones, puede ser. Esto que contaba María Elena, o sea, es parte de ese proceso que se empieza a dar cuando uno entra en contacto, en diálogo, en vinculación con un otro no universitario. Pero estos son definiciones de extensión, quizás demasiado estereotipadas, y lo que uno busca es esto de poder tensionarlas, de poder que nos sirva para reflexionar desde qué lugar o desde qué lugares nosotros nos posicionamos para poder trabajar con otros desde espacios universitarios, como estudiantes, como no docentes, como áreas de gestión. Lo cierto, ahora con Maxi van a hacer un poco de historia y a modo de poder, como un pantallazo general, poder revisar esto de las definiciones de extensión, pero lo cierto es que no hay una sola forma y una sola concepción de lo que es extensión, como les decía al principio. Cada universidad, después cada unidad académica, después cada cátedra va teniendo definiciones y trabajos en relación con la comunidad, con las organizaciones sociales y con los espacios sociales, o con un otro no universitario, que va tomando diferentes formas de relacionarse, de trabajar y de concebir ese trabajo con otro. A eso le vamos a llamar los modelos de extensión. Que si esto me funciona. Ahí está. Bien. Bueno, Andrés, si querés, te tomo un poquito la posta. Yo voy a hacer. No nos detengamos todavía demasiado en las filminas, porque las primeras filminas son ejemplos solamente de distintos trabajos donde han reflexionado sobre las distintas perspectivas de la extensión, ¿no? Yo, antes de arrancar con esto, nosotros lo que vamos a trabajar hoy un poco, a partir, digamos, de algunos encuentros que tuvimos con Santiago Puca Molina y Luis Barrera, que fueron docentes que estuvieron el año pasado, en agosto del año pasado. No todos, por lo que vi en el chat, no todos participaron de esos encuentros, pero nosotros, para no superponer, lo que definimos era, bueno, ver un poco qué trabajaron ellos y en alguna medida tratar de refrescar algunas cuestiones, en el caso de quienes ya lo hicieron a ese curso, y si no, sintéticamente afirmar un poco desde dónde nos posicionamos, ¿no? Para que, en general, nosotros lo que vamos a trabajar son las distintas perspectivas de la extensión universitaria, ¿no? En principio, bueno, sabemos que todo término es polisémico, es decir, cualquier significante tiene una multiplicidad de significados, sea la palabra educación, sea la palabra extensión, sea la palabra desarrollo. Todo término tiene distintos significados. No obstante, cuando nosotros trabajamos en una cátedra donde reflexionamos y problematizamos mucho sobre la extensión universitaria, sobre esto del vínculo entre actores universitarios y otros actores sociales, y lo que observamos ya desde hace muchos años, porque tanto Andrés como yo ya tenemos más de 50, es que preguntamos qué es la investigación, van a aparecer distintos significados de lo que es la investigación. Si preguntamos qué es la enseñanza, también va a haber miradas incluso contrapuestas. Para algunos la enseñanza es de una manera, que se puede acercar más a una pedagogía crítica, otro puede plantear una mirada más tradicional. No obstante, cuando nosotros preguntamos sobre qué es la extensión, la diversidad de perspectivas que hay es mucho mayor. Y creemos nosotros que tiene que ver con que, obviamente, con que la extensión universitaria es un significante en disputa, es decir, no significa una sola cosa, pero a su vez también hay mucho desconocimiento que es la extensión, porque es
una actividad relativamente más reciente en la historia de la universidad. Yo acá no voy a hacer una larga historización sobre lo que es la universidad. En alguna de las clases que nosotros damos, empezamos preguntando qué es una universidad, ¿no? Y también aparecen un montón de respuestas, pero sí lo que podemos decir es que la universidad como invención es algo que tiene muchos años, es decir, la primera universidad, si aceptamos el consenso general, que puede ser un poquito eurocéntrico, plantea que la primera universidad es la Universidad de Bolonia, de 1188, creo más o menos, es decir, en el medioevo. Es decir, la universidad después de la Iglesia Católica debe ser la única institución que, bueno, nosotros casi milenarios, es decir, tiene una continuidad en el tiempo de casi 1000 años la idea de universidad. Antes había otras formas de enseñar, pero mayormente la universidad lo que hacía era enseñar, ¿no? A lo largo de toda la Edad Media, ¿cuál era la principal función? La función sustantiva de la universidad era enseñar, ¿no? Eso cambió a partir del siglo XIX, a principios del siglo XIX, donde se suma una función más. Ahí hay una universidad, que es la Universidad de Berlín, Humboldtiana, le llaman algunos, que se funda en 1810, y ahí aparece, además de transmitir conocimiento, es decir, además de enseñar, la universidad empieza a tener una segunda función que ya es no solo transmitir conocimiento, sino también producirlos. Y ahí aparece la segunda función sustantiva de la universidad, que es la investigación, y la extensión recién aparece como nombre, como término y un poco como concepto a fines del siglo XIX en Cambridge, donde se empieza a hablar de un programa de extensión educativa, creo que en 1872, es decir, que la extensión universitaria es un fenómeno en la historia de la universidad, en la larga historia de la universidad, es un fenómeno relativamente reciente y ha ido cambiando en el tiempo. Hay un momento central que es la reforma universitaria de 1918, donde ya pasa a ser lo que se llama una función sustantiva dentro del tríptico misional reformista. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de lo que era el modelo de universidad reformista había tres funciones centrales: una la enseñanza, nosotros diríamos la enseñanza y el aprendizaje, la investigación y la extensión universitaria. Ya no era una actividad marginal como podía ser en el siglo XIX, donde iba alguien un par de veces y volvía. La mayoría de los estatutos de nuestras universidades nacionales, creo que todos, plantean esta idea de que hay tres funciones sustantivas de nuestra universidad y una de ellas es la extensión, pero como es una función que se agregó muy recientemente, no es algo que esté en todo el mundo, es una función que se desarrolló mucho en Latinoamérica a partir del modelo reformista. Bueno, hay un largo debate sobre qué es la extensión porque nos queda mucho recorrido por delante. No tenemos tanto recorrido por detrás y nos queda mucho por delante. Nosotros lo que vamos a trabajar brevemente hoy, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posible, porque quizá usted alguna de estas cuestiones ya las vieron, es, en primer lugar, explicitar desde qué lugar vamos a hablar nosotros, ¿no? Porque digo, cuando Andrés, con esa dinámica, justamente tan dinámica, uno va viendo que aparecía 1, 2, 2, 2, 2, 1. Bueno, acá todo el respeto tanto a los 1 como a los 2, ¿no? No va a haber una cuestión de patrullero intelectual que vamos a decir los que dicen 2 está bien y los que dicen 1 está mal. Sí vamos a tratar con esto de acercarnos a las distintas perspectivas de extensiones que puedan identificar las diferencias. Es decir, que ustedes puedan identificar. Nosotros ya le anticipamos que estamos mucho más cerca del modelo 2, pero como dice, digamos, del número 2, ahora vamos a explicar cómo se llama eso, cómo se lo ha analizado históricamente, cuáles son sus raíces y cuáles son su epistemología, ¿no? Pero también hay que ser respetuosos con quienes creen que la extensión tiene que ver con llevar conocimientos. En la realidad, a veces 1 y 2 están medio mezclados, a veces aparece 1 y medio, o 2 o 3 aparece, ¿no? La realidad es mucho más compleja, digamos, se dan procesos de hibridación. Pero vamos a meternos un poquito con lo de los modelos. A ver, no sé si está el PowerPoint abierto. Yo de acá no lo veo, si no lo abro yo. Ahí está, Maxi. Bueno, esto los vamos a saltear, porque después capaz que volvamos a estas primeras filminas, porque cuando hablamos de modelos de extensión, voy a aclarar, nos referimos a distintas perspectivas que hay, digamos, de la extensión,
pero hay un trabajo de modelización, es decir, ¿qué son los modelos? Los modelos no son la realidad, es decir, son como caricaturas de la realidad donde uno resalta determinados rasgos a los fines de identificar, analizar, comunicar y sintetizar. Es decir, nosotros vamos a analizar dos modelos, de algún modo que serían dos modelos enfrentados, ¿no? Contrapuestos. Las primeras filminas eran simplemente a los fines de mostrar de que hay otros autores que plantean más modelos que dos. El Primera Filmina hablábamos, bueno, Serna, que es un autor mexicano, él divide en varios modelos, modelo altruista, modelo divulgativo, modelo economicista, etc. Hay otros autores en Chile que trabajan tres modelos, hay dos autores, González en Cuba, que analizan tres modelos. Bueno, nosotros optamos por... esto después está en la bibliografía, si ustedes quieren ampliar un poquito más va a estar en la bibliografía, pero nosotros nos es muy sintético y no es poco eso, el trabajo que llevaron adelante el doctor Humberto Tomasino y el doctor Agustín Cano. Uno es doctor en son doctores en distintas cuestiones, ¿no? Uno es doctor en veterinaria y Agustín es doctor en psicología. Son dos autores de la Universidad de la República de Montevideo, la gran universidad nacional que tiene Uruguay, y que tienen un texto, tienen muchos textos, ¿no? Algunos en coautoría, otros solos, pero hay un texto que está en la bibliografía que se llama Modelos de Extensión en América Latina, bla, bla, bla. Bueno, nosotros nos vamos a basar en ese texto porque nos parece interesante, porque ellos, la diversidad de experiencias que son nominadas, planteadas como de extensión universitaria, ellos la sintetizan en dos modelos, un modelo tradicional y un modelo que surge más contemporáneamente, ¿no? El primer modelo que ellos analizan, vuelvo con esto, esto por ahí a veces soy un poco insistente, los modelos no son la realidad, a lo sumo pueden tener que ver con la esfera prescriptiva del deber ser, pero no con la descriptiva de lo que realmente acontece. Es decir, los modelos son formas en que nosotros sintetizamos la realidad, son caricaturas. A veces uno tiene que resaltar algunos rasgos para hacer una caricatura, para comunicar. En este caso, lo que hace Tomasino Cano es resaltar algunos rasgos, digamos, de las experiencias de extensión a los fines de que nosotros podamos tomar conciencia de los modos en que nos vinculamos con otros actores sociales, ¿no? Bueno, el primer modelo que analizan Tomasino Cano es lo que ellos llaman el modelo difusionista transferencista. Yo lo voy a resumir aún más de lo que está en el PowerPoint porque supongo que muchas de estas cosas ya la vieron, simplemente porque lo que vamos a hacer es el taller o esta experiencia taller de diseño y formulación de proyectos la vamos a tratar de pensar desde una perspectiva de extensión crítica. Digamos, hablar de una perspectiva de extensión crítica nos obliga a hablar de crítica a qué, ¿no? A qué critica, digamos, la extensión crítica y a lo que critica la extensión crítica precisamente es a lo que Tomasino Cano denominan modelo difusionista, transferencista o modelo de la difusión cultural, que sería, nosotros le podríamos llamar el modelo tradicional de extensión. Es un modelo, no voy a leer la filmina, pero yo voy a resaltar algunas cuestiones del trabajo de Tomasino. ¿Cuál es el rasgo central que tiene este modelo, ¿no? Se acerca un poco al enunciado número 1. Un rasgo central del modelo transferencista o difusionista es esta idea que yo diría monológica del saber y del conocimiento, que supone que el conocimiento se produce en un centro, dígase la universidad, la facultad, el CONICET, no sé, y se transfiere ese conocimiento que se produce en un centro de saber, se transfiere a una periferia de no saber. No necesariamente tiene que ser una periferia literal, tiene que ver más que nada con una relación, digamos, de centro-periferia en términos muchas veces simbólicos, ¿no? ¿Qué sería esto? Hay un espacio donde
digamos, ¿y qué lugar ocupa la extensión en esta lógica? Digamos, la universidad es la única institución legítima de producción de conocimientos, y la extensión universitaria lo que tendría que hacer es precisamente extender eso. Es decir, tendría que ser, la función de la extensión universitaria es llevar esos conocimientos que se producen en la universidad a lugares donde no se sabe, o donde hay saberes, pero esos saberes no están legitimados. Ese es el rasgo central que tiene el modelo transferencista o el modelo difusionista. Es como, por ejemplo, yo muchas veces doy un ejemplo medio repetido, pero yo trabajé muchos tiempos nosotros teníamos un programa muy interesante que trabajábamos con organizaciones sociales en villas de la ciudad de Rosario, en las periferias de la ciudad de Rosario, y un presidente de una cooperativa en una villa que se encargaban de hacer la limpieza del lugar, lo que solicita, digamos, al equipo que estábamos en ese momento, digamos, en ese barrio, equipo universitario, solicitan, digamos, tenían un problema que tenía que ver con el acopio de plásticos y, bueno, recurren a la universidad y a quienes estábamos en ese territorio. Bueno, nosotros, digamos, definimos que íbamos a poder financiar, había una convocatoria de proyectos precisamente, y que podíamos financiar un proyecto que pueda dar respuesta a ese problema que tenía esta cooperativa de limpieza. Entonces nos dirigimos a la Facultad de Ingeniería con el propósito de mapear quiénes podían, digamos, interactuar con esta organización. Bueno, damos con una cátedra, con personas obviamente muy, muy formadas, con muy buenas intenciones. Generamos una reunión en este barrio, en esta villa, con el presidente de la cooperativa, y cuando el presidente de la cooperativa le empieza a contar un poco cuál es el problema que tienen, imagínense una cooperativa que hacía más de 15 años que se dedicaba al reciclado, que se dedicaba a la limpieza del barrio. Bueno, cuando le plantea Ramón, que era el presidente de la cooperativa, cuál es el problema que tenían, el docente rápidamente lo interrumpe muy respetuosamente y le dice: vos no te preocupes, vos firmame la contraparte del proyecto, que nosotros te lo solucionamos. Digamos, bueno, eso es una mirada claramente transferencista, porque parte de la idea de que el saber, digamos, que puede tener acumulado esa organización, que puede ser un saber popular, no es un saber académico, se codifica de una manera diferente, no es un saber significativo para poder resolver un problema que además era un problema de la propia cooperativa, ¿no? Digamos que no... Que uno plantee el modelo transferencista no quiere decir que el modelo necesariamente se ha llevado adelante por gente con malas intenciones ni nada de eso, sino que simplemente es una forma de ver la realidad donde no se reconocen que hayan otros saberes que puedan ser significativos para la resolución de problemáticas sociales. Eso es lo que sería un ejemplo de una mirada transferencista, ¿no? Digamos, el saber se produce en la universidad y a lo sumo se lo aplica en otro lugar. Otro rasgo, perdón, y otra cuestión, es un modelo, si bien es un modelo tradicional, es un modelo que está fuertemente presente, digamos, en nuestras instituciones universitarias, capaz que está más refinado, ya no se usan términos como decir el otro no sabe nada, ese tipo de cuestiones, pero es un modelo que sigue siendo, no sé si hegemónico, pero sí es dominante en las universidades argentinas, y en principio se manifiesta en un montón de actividades, pero generalmente el objetivo, digamos, de la extensión es la difusión, la divulgación. Muchas veces para poder divulgar una producción científica, la universidad plantea como que se tiene que rebajar para que ese otro pueda acceder, digamos, a ese conocimiento. Eso es otro rasgo. En general, el claustro que más, el sujeto de ese modelo suele ser el claustro docente, y muchas veces la extensión está planteada como una actividad marginal dentro de lo que es el quehacer universitario. Porque ahí aparece otro de los rasgos, a mi modo de ver, de esta caricatura, de este modelo transferencista. Otro de los rasgos centrales que tiene este modelo es la idea de que la extensión estaba ubicada en un lugar marginal del quehacer universitario. Muchas veces se llama esto de que todo es extensión, todo lo que no sea docencia o investigación es extensión.
ahí no quiero caer en el anecdotario, pero bueno, yo trabajo en extensión universitaria, al igual que Andrea, hace muchos años, y muchas veces atendemos el teléfono, y bueno, cuando en el conmutador, digamos, de sede de gobierno de la universidad donde nosotros trabajamos, llega un llamado, o cuando alguien se comunica con la universidad y el que está en el conmutador no tiene idea de qué puede ser lo que se está queriendo, que no puede ubicarlo dentro de algo de investigación o algo claramente, entre comillas, académico, directamente mandan al interno de extensión. Es decir, entonces a nosotros nos llega de todo, digamos. Bueno, esa es una mirada muy tradicional de la extensión, esta idea de que no nos definimos positivamente, sino que nos definimos por la negativa de todo aquello que no entra dentro de el quehacer tradicional de la universidad, de la enseñanza o de la investigación, extensión, ¿no? Otra cuestión del modelo tradicional, de este modelo transferencista, es la idea que tiene que ver con esto, ¿no? De este lugar de subalternidad, de marginalidad de la extensión, esta idea de que la extensión se encuentra ubicada por fuera del tiempo-espacio institucional de la universidad. Incluso por ahí apareció un poco esto de que, como bien dice Andrés, ninguna respuesta es equivocada, porque muchas veces ideas que nosotros tenemos de la extensión hablan de una realidad, de lo que es la verdad. Cuando se plantea la extensión en uno de los enunciados que ustedes escribían, formación extracurricular, bueno, ahí hay una verdad en quien puso formación extracurricular, porque históricamente, tradicionalmente, la extensión estaba ubicada como algo por fuera de la currícula, es decir, por fuera del espacio-tiempo instituido. Lo que nosotros generalmente llamamos extensión de los sábados, es decir, la mirada tradicional de la extensión promueve esta idea de la extensión de los sábados. Yo en la década del 90, cuando empecé a acercarme a actividades de extensión como estudiante, yo de lunes a viernes estudiaba antropología de tal hora a tal hora, y el sábado a la mañana iba a un barrio popular, del mismo que le hablo de la cooperativa, iba a un barrio popular, la Vía Honda, pero era algo que estaba por fuera del espacio-tiempo instituido, digamos, por fuera del currículum. Y uno podía tener un montón de aprendizajes interesantísimos, pero esos aprendizajes eran a voluntad. Quien iba generalmente en la década del 90 eran programas de voluntariado. Bueno, y sintetizando, ese es otro rasgo central. Si el primer rasgo central del modelo tradicional o el modelo transferencista de la extensión es esta idea que el saber se produce solamente adentro de la universidad y la extensión lo que tiene que hacer es llevarlo hacia el afuera, el segundo rasgo central de este modelo tiene que ver con que la extensión está por fuera del currículum o por fuera del espacio-tiempo institucional. La extensión de los sábados, dicho así. Por ejemplo, lo cual hacía que el vínculo muchas veces con sectores populares, con movimientos sociales, con una escuela, con grupos sociales que estaban en situación de vulnerabilidad social, muchas veces se hacían a partir de la iniciativa de los estudiantes. Digamos. De hecho, la extensión históricamente siempre ha sido motorizada por el claustro estudiantil porque era algo que la institución lo ubicaba fuera de la currícula. Y fuera de la currícula, el único que se movía para generar algo del orden de la transformación social, por lo general era el movimiento estudiantil. Y eso se llevaba adelante por proyectos o programas de voluntariado. Yo me acerqué a la extensión a partir de un voluntariado, ¿no? Que era un programa de alfabetización. Bien. Ahí hay una cuestión de dónde viene. Bueno, ahora vamos al segundo modelo. Yo lo hice muy sintético, pero es porque estamos tratando de recapitular y porque entendemos que muchas de estas cuestiones ustedes ya las vieron, ¿no? También está la bibliografía. El modelo de extensión crítica. Bueno, cuando hablamos de extensión crítica, obviamente nos referimos a la crítica a este modelo transferencista o de la difusión cultural. Digamos, históricamente, el modelo de extensión crítica se inscribe o tiene sus raíces o históricamente podemos decir que está muy vinculado a los movimientos sociales, al movimiento estudiantil, por ejemplo, la reforma universitaria de 1918, digamos, el movimiento reformista, también el movimiento estudiantil, especialmente en la década del 60 y del 70,
Y sobre todo, las miradas críticas, digamos, de la extensión tienen un punto de referencia en un autor, digamos, en un pensador que muchos de ustedes quizá conozcan, que es Paulo Freire, un pedagogo, después de todo fue abogado, economista, pero es muy conocido a partir de su pedagogía crítica. Ustedes seguramente, muchos conocerán algunos libros de Freire, como por ejemplo, no sé, Pedagogía del Oprimido, tiene muchos libros, pero en lo que tiene que ver con la extensión universitaria, Paulo Freire escribe un libro en el año 69 que se llama Extensión o Comunicación. El subtítulo es La concientización en el medio rural, y es un libro en el cual, de alguna manera, inaugura, si bien no inventa la extensión crítica se nutre de muchos otros autores, Falforda, bueno, hay muchos autores, y sobre todo del movimiento de educación popular, que empieza a tener mucha fuerza en la década del 60 y de los 70, pero Paulo Freire se va a poner muy crítico precisamente del término extensión. Él asocia la idea de extensión con invasión cultural, con mesianismo. No me voy a detener mucho en la cuestión. El libro está en la bibliografía también, es un librito chico, no es de los más conocidos Freire. Él habla de extensión también porque él empieza siendo director de extensión en su universidad, que era la Universidad de Recife. Y él lo que justamente va a criticar, en la década del 60 se llevó adelante la reforma agraria en Chile, él estaba exiliado, y el gobierno de la democracia cristiana empieza a pensar una forma de reforma agraria, que él va a ver los límites de la reforma agraria. Estaba muy en boga en esa época la Revolución Verde, que era una forma de maximizar la agricultura, y había esa idea del técnico agrónomo como alguien que iba a llevar el saber a alguien que no sabía, que en este caso eran los campesinos. Bueno, Freire de algún modo lo que trata de decir es, bueno, los campesinos, personas que son de familias, que décadas y décadas, digamos, trabajando la tierra, suponer que no saben nada, digamos, ya de entrada, era un límite muy importante para la reforma agraria, y él va a plantear precisamente, él va a impugnar el término extensión, justamente porque asocia la extensión más con una invasión cultural, con esta idea de que hay uno que sabe y niega el saber del otro, y él va a hablar de que es mejor hablar de comunicación, porque la comunicación, sobre todas las cosas, es diálogo, ¿no? Y bueno, el modelo de extensión crítica, a diferencia del modelo transferencista, que decíamos que tiene un carácter monológico, es decir, habla uno solo, que es el saber universitario, el modelo de extensión crítica va a tener una perspectiva dialógica, es decir, dialógica. Si para el modelo transferencista la extensión lo único que tiene que hacer es llevar ese saber que se produce dentro de la universidad, el modelo crítico, el modelo de la extensión crítica, lo que va a plantear es que la extensión tiene que promover el diálogo de saberes. Es decir, que hay un supuesto de que hay otros saberes más allá de los saberes académicos, científicos, humanísticos, ¿no? Por eso, ahí aparece un concepto de Boaventura de Sousa Santos, que es el concepto de ecología de saberes, que resumidamente podríamos decir que la diversidad sociocultural del mundo supone diversidad epistemológica. Es decir, hay muchos saberes, o hay otros saberes, además de los saberes científicos, académicos, humanísticos, ¿no? Y el modelo de extensión crítica va a plantear que además de que hay que reconocer que hay otros saberes que pueden ser significativos para la resolución de problemas sociales, por ejemplo, el saber de la cooperativa. Una cooperativa de limpieza tiene un montón de saberes acumulados sobre esa problemática que quería abordar, y lo que promueven las miradas de extensión críticas no es solamente el reconocimiento de que hay otros saberes que son socialmente significativos, sino que hay que dialogar con esos saberes, y la extensión es una función central para promover esta cuestión, esta dimensión dialógica. Así que si uno tendría que remarcar un rasgo central del modelo de extensión crítica, es la idea dialógica, es la idea de que se promueve el diálogo de saberes. Uno podría preguntar, bueno, ¿cuáles son esos otros saberes?
Pueden ser saberes populares, saberes de pueblos originarios, saberes que pueden tener que ver más con la práctica laboral, incluso pueden ser saberes que vengan, pueden ser saberes profesionales, pero que se codifican de una manera más vinculada a lo situado, digamos, a la resolución de problemas. Uno ve, por ejemplo, a un académico que por ahí no ha tenido quizá tanto una práctica profesional y habla con alguien que viene de una práctica profesional y ve diferencias, ¿no?, de cómo resolver algunas cuestiones, ¿no? Aclaro esto. El modelo de extensión crítica no critica el saber universitario, lo que critica es a la universidad erigiéndose como la única fuente de saber. Es decir, porque muchas veces nos vamos de mambo y aparece lo que Paulo Freire llamaba basismo o espontaneísmo, que es esta idea de no jerarquizar, no sé si la palabra en este caso es jerarquizar, de no valorar y reconocer la importancia de los saberes académicos. Bueno, digo, cuando alguien, un médico, dice que, digamos, muchas veces pasa esto, qué sé yo, por ejemplo, con una vacuna, y a veces uno puede ir a un barrio popular y te dicen las vacunas no sirven para nada. Bueno, ahí el universitario tendrá que defender su saber y tendrá que fundamentarlo. No es que el modelo de extensión crítica cancela el saber universitario, sino por el contrario lo que plantea es que si el saber universitario puede establecer un diálogo con otros saberes, eso es ampliatorio de los horizontes del conocimiento. Es decir, la co-construcción del conocimiento amplía no solamente la producción de conocimiento, sino también la resolución de problemas. Vamos a pasar filminas. Como verán, la filmina dice una cosa y yo estoy ahí medio dando vuelta, ¿no? Soy muy chicato además, ¿no? Pero igual el PowerPoint después se lo llevan, no hay problema. Acá hay algo importante, y con esto, no sé, Andrés, vos andá marcándome los tiempos, que vos sos el gran, el que tiene la mirada más general, ¿no?, de los tiempos, porque queremos que esto también sea un diálogo, que podamos hablar. Sí, ahí un poco, si me dejás seguir, o sea, nosotros estamos repasando estas concepciones porque a partir de este repaso vamos a empezar a dialogar con ustedes y vamos a empezar a trabajar en subgrupo, como les decía al comienzo, sobre esto de una concepción de extensión implica también una mirada de la realidad. Una mirada de la realidad implica cómo yo voy a construir ese proyecto que voy a presentar para la convocatoria de actividades de extensión. Entonces no queríamos pasar derecho a pensar la construcción de esos proyectos que quizás, tal vez, en una de esas, algunos, todos, todas, tienen ya pensado, pero queríamos poder empezar a contextualizar. Insisto con esto, digamos, porque a partir de la mirada que nosotros tenemos es cómo vamos a construir ese proyecto. María, y la retomo, María Elena era, perdón, uno tiene una idea del territorio, del lugar con el que va a trabajar, de las problemáticas, de los espacios donde está pensando esas actividades, esas intervenciones, y a veces nos pasa que esas ideas chocan con la realidad, entonces, o la realidad nos devuelve algo que no teníamos planificado, que no teníamos pensado, que no teníamos discutido hacia adentro de la universidad, hacia adentro del equipo de estudiantes, de docentes y demás. Entonces no queríamos dejar de partir de esta concepción para desde acá empezar a construir ese problema que ustedes van a trabajar y que hoy vamos a empezar a ir construyendo sobre problemáticas que a ustedes les interese trabajar y presentar a la convocatoria como actividad de extensión, pero no desconociendo todo esto que es parte de esa concepción que nos va a hacer mirar de determinada manera cómo van a ser los abordajes, cuáles van a ser las problemáticas que queremos abordar y demás. Con lo cual también, si hay alguna duda, si hay alguna consulta y demás, abiertos, vayan haciéndola, párennos en el momento que lo consideren y demás. Si alguno en base a esto que estamos conversando y demás lo asocia con algo de la experiencia, como hizo María Elena y demás,
bienvenido sea, a nosotros nos sirve para retomarlo ya sobre algo que a ustedes les haya pasado. Si no, vamos a ir trabajando paso a paso en esa construcción de esa actividad de extensión, que entiendo que la mayoría está aquí para poder armar ese proyecto de intervención. Bien. Incluso yo nunca no lo dije de entrada, yo soy muy chicato, me ven muy cerca de la pantalla, pero a mí me interrumpen mientras estoy hablando porque a veces el chat no lo llego a leer de pedo que veo lo que está escrito en el Power, así que me interrumpen con sonido, yo me guío más por sonido, ¿no? Sí, el chat mismo yo ahí lo apunto, lo apunto al Maxi, digamos. Incluso lo que estamos haciendo, refuerzo esto que dice Andrés, ¿no? Nosotros después cuando empecemos a meternos bien en concreto con lo que es el diseño y la formulación de un proyecto, nosotros lo vamos a plantear desde una mirada crítica, es decir, que eso va a implicar, bueno, de qué modo ese proyecto va a poder ser no monológico, sino dialógico. Pero muchas veces pasa con las perspectivas de la extensión crítica que se vuelve en un sentido de pertenencia. Es como si yo digo, bueno, yo soy noruego, soy noruego porque digo que soy noruego, pero no vivo en Noruega, no hablo noruego. Bueno, a veces en el campo de la extensión pasa que todos decimos que hacemos extensión crítica y no es solamente una cuestión subjetiva o una cuestión de voluntad individual, digamos, llegar a hacer extensión crítica supone una serie de arreglos institucionales, decisiones políticas, hay muchas cuestiones que no bastan solamente con decir yo hago extensión crítica. Muchas veces yo me encuentro en situaciones por la velocidad de los acontecimientos, por los entramados institucionales, donde por ahí uno se acerca un poco más a las miradas más tradicionales de la extensión, ¿no? Por eso nosotros lo que vamos a proponer es una forma de pensar desde la extensión crítica el diseño y formulación de proyectos. ¿Qué quiere decir de la extensión crítica? Apostando a los diagnósticos participativos, poniendo en juego metodologías, métodos y técnicas para que eso se pueda dar. No es solamente con decir, bueno, alguien opina algo, sino que para poder hacer un diagnóstico, bueno, todo eso lo vamos a ver después. Yo voy a resumir algunas cositas que faltan, así no la hago muy larga. Acá hay una cuestión que tiene que ver con esto de dos objetivos dialécticamente relacionados, es decir, dos objetivos interrelacionados que tiene la extensión crítica, la perspectiva de la extensión crítica, dicen Tomasino y Cano, que la primera tiene que ver con esto de vinculado con la formación de los universitarios y establecer procesos integrales. Bueno, de hecho apareció mucho la palabra formación, apareció una que era formación extracurricular, después apareció formación laboral, formación continua, entre las cosas que escribieron. Bueno, sí un rasgo muy fuerte, digamos, de la mirada tradicional de la extensión, que tiene que ver con esto de la extensión de los sábados, es decir, que la extensión se hace por fuera del espacio-tiempo curricular, la extensión crítica va a plantear lo contrario. Precisamente es uno de los aspectos en lo que más crítica es, ¿no? Es crítica en la cuestión monológica, pero también es crítica en esta idea de que la extensión esté fuera de la currícula. Es decir, que no se haga los sábados, salvo que se curse los sábados, ¿no? Y en ese sentido, uno de los grandes objetivos, digamos, que tiene la mirada crítica es ampliar los horizontes formativos de quienes participan de esas experiencias. Y lo que se intenta es que todos participen de esas experiencias. Por ejemplo, por eso están lo que se llaman los procesos de curricularización de la extensión, es decir, que ese diálogo de saberes o ese diálogo con otros, si se supone que el diálogo con otros saberes amplía los horizontes formativos, la idea es que ese diálogo no esté librado a la voluntad de cada estudiante o de cada docente hacerlo, sino que tiene que ser parte de la currícula, ¿no? Entonces, digo, el modelo de extensión crítica plantea como uno de los principales ejes la formación. La extensión no es solamente para ayudar a alguien que no tiene, la extensión no es solamente para, no es mucho menos algo caritativo, etcétera, etcétera, sino que la extensión tiene que ver con nuestra formación, es decir, con la formación de los universitarios, también con la formación de aquellos con los que nosotros nos vinculamos. Y
desde la mirada crítica se plantea esta idea de la integralidad. ¿Qué quiere decir la integralidad? Que sería la no disociación de las funciones universitarias. Históricamente, la investigación, la enseñanza y la extensión han ido por lugares distintos. Uno investiga una cosa, enseña por otro lado y los sábados hace extensión. Digamos, eso sería más o menos la mirada fragmentada de las funciones universitarias. La extensión crítica lo que trata, con la idea de integralidad, es romper esa fragmentación planteando que uno puede generar procesos de enseñanza-aprendizajes a partir de experiencias de extensión, es decir, que la extensión y la enseñanza van de la mano con la curricularización y que a su vez esos procesos pueden producir conocimiento, y ahí aparece la investigación, no solamente, digamos, la enseñanza, sino la investigación. Esa es la idea de integralidad, justamente la articulación de las tres funciones universitarias. Yo le puedo dar un montón de ejemplos de experiencias en las cuales eso se puede lograr y puedo dar muchísimo más ejemplos de cuando no se logra, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos una experiencia con la cuestión del dengue en un barrio cercano al barrio que les hablaba antes, y participaban dos cátedras, digamos, de la Facultad de Veterinaria, la cátedra de Epidemiología y la cátedra de Salud Pública, de dos docentes que también son docentes de la UNER, Matías y Cecilia, y ellos con sus estudiantes cierta parte, digamos, de la currícula la trabajaban en un barrio popular con un club social y deportivo, y se hacía un trabajo sobre el dengue con jóvenes del barrio, pero además, digamos, de unir extensión y enseñanza-aprendizaje, lo que se hacía era investigar. Por ejemplo, hacíamos unas ovitrampas con el barrio, donde se ubicaban determinados vasitos bueno, yo soy antropólogo, mucho de esto no entiendo, pero algo aprendí, y a la vez que se estaba haciendo extensión, porque se estaba generando algún tipo de transformación social o mejorando la calidad de vida de grupos sociales, también se estaba haciendo enseñanza en clave curricular y también se estaba investigando, es decir, se estaban produciendo conocimiento. Bueno, esa es la idea que la extensión crítica tiene de la integralidad. Pero estábamos con el primer punto, que tiene que ver con esto de uno de los grandes objetivos de la extensión crítica es vincular la extensión con la formación, ¿no? Formación en términos integrales, ¿no? De un estudiante o de un docente. Y el segundo objetivo que Tomasino Cano dicen dialécticamente relacionados es ya en su dimensión política, lo que podríamos decir en la transformación social. Digamos, uno puede tener una experiencia que esté curricularizada, pero que no mejore la vida de nadie. Es decir, entonces digo, la cuestión es que las dos cosas vayan de la mano. A veces, tradicionalmente, por ejemplo, yo cuando en la década del 90 participaba en un programa de alfabetización, yo creo que mejoraba o contribuía a procesos, digamos, de educación popular que eran transformadores, pero no estaban adentro de la currícula ni no era un espacio de formación institucional. Bueno, a veces puede pasar lo contrario, puede pasar que uno genera actividades fuertemente curricularizadas, pero no generan ningún tipo de transformación social. Entonces, ahí hay dos cuestiones que están íntimamente relacionadas, que son como los dos grandes objetivos estratégicos de la extensión crítica. Y vamos a la última filmina, así ya no les hago perder más tiempo con esto. Esta es una que siempre me gusta detenerme un poco en esto, algo dije, y que tiene que ver con la relación. Bueno, vimos dos modelos enfrentados, cada uno con sus características, pero hay una cuestión que tiene que ver con el rol del educador que trabaja Freire, Paulo Freire, y que tiene mucho que ver, digamos, con lo que hacemos con otros, ¿no? Freire, en varios textos, ¿no? Esto no está en un solo texto, nosotros lo tomamos del texto de Tomasino, pero hay algunas cosas que están en entrevista de Freire, otras están en Pedagogía del Oprimido, etc. Pero Freire se puede decir que identifica tres roles de educador. El primer rol, que se acercaría mucho a la idea del modelo transferencista, es lo que Freire llama el rol manipulador propio de la educación bancaria. Cuando Freire habla de educación bancaria, usa la metáfora bancaria con esta idea vertical, digamos, del proceso educativo, donde el educador es el que centraliza el conocimiento y lo deposita en alguien que no sabe.
como si fuera una especie de recipiente vacío, que sería el alumno o el educando, ¿no? Esa es la mirada más tradicional del lazo educativo, donde hay relaciones fuertemente estereotipadas entre educador y educando. Hay una distancia enorme entre el educador y educando, donde el educador es el que sabe todo y el educando es el que no sabe nada, ¿no? Ese rol de educador se acerca bastante a la mirada transferencista, pero ya en clave institucional. La universidad es la que sabe todo, aquellos que están fuera de la universidad no saben nada y lo que uno tiene que hacer es llevar o depositar el conocimiento, ¿no? Pero después Freire, y esto es lo interesante, no lo dice en sus principales libros, ¿no? Él plantea un segundo rol del educador que él llama la posición basista o espontaneísta, donde quizá ya el educador no es el que sabe todo y va a llevar el saber a alguien que no sabe nada, ya no va a depositar, sino donde el educador se mimetiza con el educando. Es decir, no hay una distancia y hay una mímesis. Freire va a criticar porque va a decir que hay también hay un obstáculo fuerte para el proceso educativo, ¿no? Él no lo dice con esos términos, así lo digo yo, ¿no? Eso lo vemos muy comúnmente cuando, bueno, yo esas cosas las he visto mucho en mí mismo, ¿no? Especialmente cuando yo empezaba a interactuar con otros actores sociales, cuando uno iba a una cooperativa o a un centro comunitario o a donde sea, digamos, y llega y habla con un referente de esos lugares y le dice, yo vengo a aprender de usted porque no sé nada, porque el saber popular es fundamental, etcétera, etcétera. Imagínense a alguien que, por ejemplo, vive en una villa, que está al día resolviendo 400.000 problemas, que venga alguien de la universidad, se presenta, dice que es la universidad y le dice que no sabe nada y que viene a aprender de él. Bueno, eso es lo que muchas veces Freire llama basismo o espontaneísmo. Y en ese sentido Humberto Tomasino usa mucho ese ejemplo para plantear que el modelo de extensión crítica no plantea mimetizarse con los sectores populares, con los movimientos sociales o con las organizaciones, con los actores sociales con los que articulemos, sino que lo que tiene que haber, y para eso tiene que haber relaciones de confianza, y para que haya relaciones de confianza tiene que haber experiencias que duren en el tiempo, tiene que haber una mutua interpelación entre universitarios y otros actores sociales. ¿Qué quiere decir mutua interpelación? Quiere decir que que respetuosamente tenemos que interpelar muchas veces el saber popular y defender también los conocimientos que nosotros llevamos adelante en una universidad. Le decía antes el ejemplo de las vacunas, digamos, yo lo he visto esto además, estudiantes de ciencias médicas de la práctica final obligatoria, es decir, de la PFO en medicina de Rosario, que por ahí cuando escuchan a alguien que dice la vacuna no sirve para nada, no interpelan o hacen un gran silencio, o están en un lugar de mucha pasividad y uno dice, bueno, todos esos conocimientos que vos aprendiste, también vos tenés que interpelar al otro con ese saber. No quiere decir que tu saber es la única verdad, que no podés dar lugar a que, bueno, puede haber una experiencia con vacunas que tampoco yo vamos a ser los defensores de Bayer, ¿no? Pero digo, lo importante que plantea Humberto Tomasino, que es alguien que tiene un largo recorrido en experiencias situadas de extensión, es salir tanto de la educación bancaria o de esta idea transferencista que nosotros sabemos todos, pero también tener una actitud crítica y donde podamos interpelar también al otro saber, porque eso es lo que va a permitir la dimensión dialógica. Si no hay dos, no hay diálogo. Bueno, y ahí aparece el tercer rol de educador, y con esto termino, que es lo que Freire llama el rol sustantivamente democrático del educador, que ya lejos del basismo o de la educación bancaria, el educador, reconociéndose diferente del educando, establece un proceso horizontal, pero reconoce esa otredad, y esa es la otredad que puede dar lugar a que se establezca algo del orden de lo dialógico. Si no, o es un monólogo o es una pasividad de los actores universitarios. Bueno, yo lo quería decir porque muchas veces nos vamos a sentir identificados con muchos de esos tópicos que plantea Humberto Tomasino. Está bueno para pensarlo en relación a los modelos, y con esto cierro, es decir, algo que dijo Andrés, pero que para nosotros es muy importante. Hace mucho que, bueno, acá en la UNER también tiene un largo recorrido en extensión universitaria, y una de las cuestiones que a veces pasa que cuando uno analiza los modelos termina siendo una cuestión de blanco-negro,
cuando en la realidad hay procesos de hibridación muy grandes y muchas veces son los sectores populares los que sostienen muchas veces miradas más transferencistas porque las ven más significativas, esta idea de que, no sé, nosotros tenemos en la carrera de especialización muchos docentes de la cátedra de odontología social, por ejemplo. Esos docentes muchas veces lo que hacen son consultorios odontológicos y quizá no son espacios fuertemente dialógicos, pero eso no quita que esos espacios sean fuertemente significativos para los sectores populares con los que trabajan. Y a la inversa, muchas veces las perspectivas dialógicas, esto vamos a construir, vamos a dialogar, terminan siendo experiencias que no terminan siendo fuertemente valoradas en las comunidades donde trabajamos. Por eso es muy importante meternos en lo que vamos a seguir adelante. Bueno, si nosotros nos planteamos desde una perspectiva de la extensión crítica, creemos que la extensión tiene que ser diálogo de saberes, bueno, ¿cómo se hace para que en un proyecto de extensión universitaria se lleve adelante ese diálogo de saberes? Y ahí lo voy a dejar a mi compañero. Bueno, ahora dialoguemos, charlemos, pero le paso un poquito el micrófono. Bien, gracias Maxi. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda, Comentarios. Si no, seguimos. Hola, profe, buenas. Sí. Me llamo Franco, estudio bioinformática en la Facultad de Ingeniería y le quería preguntar a Maxi sobre algo sobre lo que estaba presentando recién. Entiendo lo de tipo, como los 3 roles que explica Freire. Quería preguntarte si es como lo que decís que tenemos que intentar llegar como al tercer rol, digamos. Sí. Al menos nosotros la posición que tenemos, digamos, dentro de lo que sería la mirada de extensión crítica, lo que uno intenta es llegar a ese rol de la mutua interpelación, donde desde la otredad, digamos, desde la alteridad, podemos generar procesos de construcción. Muchas veces lo que suele pasar es que no aceptamos el conocimiento del otro y lo que hacemos es transferir conocimientos, o directamente no nos mimetizamos con el otro. Eso pasa muchas veces en los programas de voluntariado, sobre todo. Ya cada vez pasa menos. Lo más común en las experiencias de extensión es muchas veces, ante la dificultad del diálogo, porque es una cuestión más metodológica, cómo promoverlo, es que se impone mucho el saber universitario y muchas veces se hacen esos grandes silencios, que sabemos muy bien que en el silencio hay mucho de decir, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, trabaja con determinados grupos sociales y habla solo y ve que los otros no hablan, bueno, uno tiene que ahí decir, bueno, ahí hay algo que está pasando, pero sí, claramente, Franco, la idea es ese tercer tópico, ese tercer rol del educador, que es la idea de promover el diálogo. Que profundizo, eso es un proceso, Franco, o sea, nosotros hoy no vamos a estar formulando, vamos a estar formulando con el ideal y buscando esos métodos, metodologías y técnicas para fomentar el diálogo, pero el diálogo es algo que se construye también, digamos, ¿no? Uno proyecta esa construcción o antes de la construcción del proyecto ya viene en diálogo para tomar, por ejemplo, lo que decía Yasmín, que viene de un proyecto de investigación y que vienen pensando algo, bueno, hay un proceso previo, después eso lo iremos trabajando a lo largo de los encuentros. Lo que nosotros, como yo dije, lo que queríamos es, bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida desde el lugar que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo de los encuentros? Estas ideas, proyectos, ideas, acciones de extensión y demás, y como para poder ir a partir de dónde o desde qué mirada de hacer extensión, desde qué lugar de hacer extensión, nosotros le proponemos que vayamos pensando, por ejemplo, las problemáticas que nos interesa abordar, con quién nos interesa abordar esas problemáticas, o sea, qué actores universitarios, qué actores no universitarios, con los cuales vamos a trabajar esas problemáticas que nos interesa abordar en la acción de extensión o en el proyecto de extensión, y en qué lugar lo vamos a trabajar o lo pensamos trabajar. Para eso lo que pensamos, estamos con el tiempo ahí medio corto, pero yo lo que voy a intentar es, primero,
Aparte de Franco, que lo escuché, a Julieta y a María, ¿el resto está presente como para poder pensar, juntarnos en subgrupos a conversar un poquito esto de cuáles son las problemáticas o las ideas de trabajo que trajimos a este curso como estudiantes? Cham. Si están presentes, den una señal por el chat, por lo menos después. Ahí va, sí, Benja. Ahí se prendió una cámara. Lo que yo iba a decir es que cómo se están pensando ustedes esta dinámica de subgrupos, si es que nos vamos a otra videollamada, ¿cómo lo hacemos, digamos? No, yo los voy a dividir ahora yo los voy a dividir ahora y les voy a dar 15 minutos, que es muy poco tiempo, lo sé, pero para que conversen sobre las ideas que ustedes están trayendo o las ideas por las que participan de este espacio de formación y esto de formulación de proyectos. Lo vamos a seguir trabajando. No hay ideas que traigan, que piensen, que trabajen en el grupo, que sean las correctas y otras incorrectas. Digo, esto permítanse pensar estas ideas de intervenciones que traen, de acciones que traen. Lo que sí, algunas definiciones de esas ideas, bueno, ¿cuál sería el problema que abordaría esa idea que ustedes traen? ¿Con quiénes trabajarían? Son tres conceptos clave. La idea que traen, el problema que traen, con quiénes lo trabajarían y en qué lugar. En qué lugar, / territorio, espacio, donde ustedes trabajarían esa idea. No lo vamos a cerrar acá, después de que volvamos, charlemos un ratito, o por lo menos alguno cuente alguna de esas ideas. Nosotros nos vamos a despedir, pero le vamos a dejar una guía para trabajar el próximo encuentro, donde se pueda desarrollar un poco más esa idea. No piensen todavía en proyectos, no piensen todavía en acciones, por ejemplo, porque nos pasa a todos esto de la propia naturaleza humana, ya estar pensando, bueno, yo quiero hacer un taller. El taller es una metodología. O sea, lo que tienen que pensar es un problema que quieren abordar, no cómo lo quieren abordar, que es otra cosa. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Con quiénes lo trabajarían? ¿Con quiénes no universitario y con quiénes universitarios lo trabajarían? ¿Y en qué lugar? ¿Cuál es ese lugar que ustedes detectaron, encontraron? ¿Tienen la idea que, o como contaba la compañera, que viene de un proceso de investigación y hubo algo que le llamó la atención, le dolió, le preguntaron, le dijeron, le demandaron? Ya lo vamos a ir viendo. Esto es un juego que, ¿cómo se dice? No es vinculante. Digo, esto es, después podemos retrabajarlo el encuentro que viene, podemos cambiarlo 1500 veces. Es un ponernos a pensar a partir de esto que escuchamos, que nos definía Maxi, lo que es dialogar con otros, lo que es la concepción de extensión crítica, etcétera. Es ponernos a jugar con ideas, problemas, con quiénes lo trabajaríamos y en qué lugar, nada más. ¿Sí? Yo, acá en el chat, parecen muchas preguntas, pero es lo que les estoy tirando como guía para que lo piensen y lo conversen en grupo. ¿Sí? Y voy a ver si me sale dividirlos en grupos. Vamos a hacer, si siguen estando, vamos a hacer 5 grupos. Se me fueron. ¿Alguna que quiera recuperar algo de esto, de este diálogo que se dio en los grupos? O sea, alguna idea de problema, de actores o de lugares donde pensar las actividades de extensión. Hola, ¿cómo están? Me llamo Mónica, estudio trabajo social. Primero es re complejo porque todos veníamos de diferentes lados, obviamente con diferentes ideas. Pero bueno, creo que fue transversal la idea de ser estudiantes y accesibilidad digital. Por ahí también es un tema re amplio, pero entre todos pensamos en este tipo de accesibilidad en cuanto al campus,
cuando te queda, por decirlo de alguna manera, yo no me van a matar los que son de sistema y demás, cuando te queda viejo tu computadora para acceder a escanear, no sé, algún código QR. Y una de las chicas estaba hablando del tema de los contrastes cuando tenés problemas visuales. Y no sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, yo fui la de los contrastes. Yo hice técnico de control bromatológico. Primero cambiaron el sistema, mi computadora era muy vieja y tenía que presentar un examen para estar regular, y pedí el archivo compatible con mi sistema y no me lo enviaron y perdí la regularidad. Tuve que esperar 3 años para continuar con la carrera. Cuando continué con la carrera ya había empezado con este problema de la vista. Tengo 3 problemas en la vista: maculopatía, cataratas y glaucoma. Y bueno, y había en el aula, no hay accesibilidad en el aula virtual. O sea, si yo quiero agrandar poner zoom o que me lea el texto o alto contraste, no lo puedo hacer. Bien. Y el material, por ejemplo, era fondo amarillo claro con letras blancas. Bien. Y bueno, y esos son, o sea, no solamente a mí me ha pasado. Entonces son cosas muy simples de arreglar porque es una cuestión de programación del aula y de que se incorpore la accesibilidad a las páginas de la universidad. Las páginas de la universidad, cualquier persona, para informarse de qué está sucediendo en la universidad, puede apretar el botoncito de accesibilidad, como hay en otras universidades, en otras páginas, y como cuando lees el diario La Nación, cuando lees el diario Clarín, cuando... y eso bien, abre a que la gente tenga... Ahí la pregunta sería, desde nuestra mirada de la extensión, es ¿con quiénes trabajarían? ¿Con estudiantes de la UNER? Sí. ¿Solamente? ¿Hay algún actor, actriz, organización que no sea universitario? En esto de la definición de la extensión de el poder trabajar con otros, lo que pasa no universitarios. Lo que pasa que para hacer ese cambio hay que consultarle a las personas que tienen problemas para acceder. Ajá. Entonces, por ejemplo, hay que consultarle a las personas, como decían las chicas, que tienen equipos que no son nuevos porque no lo pueden actualizar, que quieren acceder, y a las asociaciones de distintos problemas de que pueden enfrentar las asociaciones de discapacidad o de psicopedagogas o inclusive ópticos, oculistas, que digan, bueno, este color conviene, este no, etcétera. Claro, porque ahí la pregunta va dirigida, a ver, en la definición de extensión, de la cual trabajamos nosotros, en general, lo que se busca es abordar alguna problemática social, alguna problemática de algún colectivo, de alguna institución o de alguna organización o de algún espacio no universitario, que en diálogo con los universitarios, con la universidad, puedan generar algo de ese abordaje. Sería, en nuestra definición, María Elena, ¿no? En nuestra definición, este tipo de problemática, que es súper pertinente, súper real, o sea, porque es una problemática real, lo estás planteando vos como estudiante, como parte de la UNER y demás, para nuestra concepción eso se acerca más a una idea de bienestar estudiantil, más que de extensión universitaria. Claro, por esto de el diálogo con otra organización. Si nosotros podríamos trabajar con alguna organización, como vos decías, que trabaje la dificultad visual y demás, eso sí sería un golazo, porque sería poder aprender de esas otras organizaciones no universitarias o poder dialogar con esas otras organizaciones no universitarias y pensar un trabajo para esto de la accesibilidad visual. Claro, yo dije, bueno, quiero estudiar online, voy a buscar
que pueden estudiar online con problemas de vista, que tengan accesibilidad, etcétera, etcétera. Universidad de Córdoba fue la única que tenía departamento de inclusión y accesibilidad y una universidad privada. Y busqué por todos lados, o sea que no es que sea un problema de la UNED, al contrario, pero estaría buenísimo trabajar con gente que tiene esto y... Sí, está buenísimo y es recontra pertinente la problemática. Después lo que pasa es que cada convocatoria a proyectos, acciones de extensión tiene sus definiciones y su reglamentación. Entonces lo que habría que ver es esto de qué plantea la convocatoria de la UNED a acciones de extensión. Hola. Sí. Hola, mi nombre es Tania, estudio trabajo social con Mónica, que habló hoy, acá en la ciudad de Paraná, y en esto que pensábamos de los actores por fuera de la universidad, yo me imaginaba, por ejemplo, los adultos mayores o los viejos, como se les llama ahora, en esto de que cuando, por ejemplo, ANSES larga inscripciones a tal plan y ellos no pueden acceder si no saben manejar tecnología, si no tienen un teléfono. Entonces en eso también se lo puede pensar. Hoy en día, por ejemplo, lo sé porque he ayudado a algunas personas a cargar formularios del ANSES en esto de la escolaridad. Hay teléfonos que no son los aptos para el escaneo del formulario que se debe hacer. Entonces, creo que se lo puede pensar desde ahí a la comunidad. No sé si es que entendí bien la pregunta. Sí, está buenísimo. O sea, Sí, incluso por ahí, refuerzo un poquito lo que decía Andrés, en relación a lo que primero decías vos, María Elena, es decir, ahí puede haber problemáticas que sean fuertemente significativas, es decir, digamos que muchas veces no son abordadas de la extensión universitaria. Por ejemplo, hay muchas problemáticas intrauniversitarias, por ejemplo, cuestiones vinculadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, un comedor universitario, muchas cuestiones que pueden ser, es decir, lo que uno no está, digamos, planteando es que no tenga una dimensión social importantísima. Sí, la extensión siempre supone algo del orden de el vínculo con el afuera, y bueno, ahí vos lo tenés un poco claro de decir, bueno, con algunas asociaciones, con algunas organizaciones, pero quizás con esas organizaciones que la única problemática de ese aborde no sea la de la universidad, porque ahí si no sería más una problemática o de bienestar estudiantil, que vuelvo con esto, no quiere decir que no sea una problemática importante, incluso el taller para hacer el diseño y formulación de proyectos puede servir también para eso. Lo que sí nosotros siempre trabajamos en extensión, por ejemplo, cuando uno tiene que ser evaluador de un proyecto de extensión, muchas veces ese tipo de proyectos se les plantea, son significativos, pero no son pertinentes para una convocatoria de extensión. En las convocatorias de extensión te los dejan afuera, digamos, para decirlo de una manera. Y lo que decías vos, Tania, sí, hay un montón de experiencias o de alfabetización digital, de muchas cuestiones. Lo importante, digamos, es que esas problemáticas sean relevantes, uno considere que son pertinentes en términos de relevancia, y por otro lado también pertinente en términos de extensión, que implique un proceso que tenga que ver con el afuera. Sí, acá hay un proyecto de extensión que es sobre la población celíaca y se dan talleres de cocina, tienen molino propio de harinas y trabajan con la asociación ACELA, o sea, tienen el trabajo conjunto y creo que cumplieron 30 años de trabajo. Ahí va. Sí. Estamos cortos de tiempo. María Elena, voy a preguntar por alguno más que quiera comentar sobre qué conversó, si hay alguna problemática, si quieren comentarlo. A nosotros nos sirve para ir ajustando y para la consigna de trabajo para el próximo encuentro. ¿Alguien más quiere? Yo, mientras tanto, les iba a aclarar que de mi parte nunca participé en una actividad de extensión de la FAPU y justamente entré a este curso para aprender y, bueno, adentrar en este tema porque me interesa y quiero aprender. Excelente, Tania. O sea, parte fundamental de las actividades y de los proyectos de extensión son los estudiantes, porque es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que comentaba Maxi, de las instituciones educativas, en este caso la UNED como institución educativa, ¿no? O sea,
sin ustedes es imposible pensar hacer extensión. Yo quería agregar algo. Nosotros somos un grupo de estudiantes de trabajo social de acá de Crespo que llevamos la invitación a extensión a pensar la salud mental, porque en Crespo había muchas situaciones de suicidio, depresión, ansiedad, y el municipio no estaba dando respuesta. Nuestro grupo quedó un poco, empezamos en diciembre, después con todo el tema de rendir, qué sé yo, medio como que se perdió. Sí, acá en Crespo yo armé un grupo que va a ser una asociación civil, que está en proceso de personería jurídica, que bueno, que busca esto de trabajar la salud mental, pero yo quería rescatar a los estudiantes que veníamos pensándola para saber si podemos, porque salud mental es algo que está en agenda, pero también es súper amplio. Nosotros Sí. acá ya estaríamos ubicados en una ciudad, en un contexto y demás. También lo estaba yo cuando Tania me dijo del curso, primero lo pensamos por un trabajo que tenemos que hacer con vejeces, de armar el proyecto y una actividad de extensión, y después yo lo pensé con esto de salud mental. Pero también yo he participado en actividades, pero también estoy como para poder aprender cómo hacerlo, más que nada. No con una idea ya súper fija, más allá que lo de salud mental me interesa. Pero también creo que la mayoría estamos en esa situación de querer aprender. Excelente, Mónica. O sea, yo como recomendación, y lo vamos a seguir trabajando a lo largo del curso, me parece recontra pertinente lo de salud mental. De hecho, bueno, yo parte de mi laburo de extensión, viene del laburo de salud mental. Como recomendación para ir pensando, para pensar esto, que va a ser la consigna para la próxima, tratar de ir recortando. O sea, porque uno cuando trabaja o se pone a pensar críticamente o reflexivamente sobre las problemáticas, nos sale dominar el mundo, o sea, trabajar la salud mental en la ciudad de Crespo. Y la verdad que para una actividad y para un proyecto, si fuera proyecto o actividad, sería la misma recomendación. O sea, poder ir acortando en cuanto a problemáticas concretas, o sea, las cuales nos interesa abordar. O sea, cuando configuren o pongan a partir de este trabajo que les vamos a dar, porque el próximo encuentro va a ser el 8 de mayo. Entonces vamos a tener 15 días que no nos vamos a ver, le vamos a compartir en la plataforma un documento para que ustedes puedan completar, pensar, discutir algo, enunciar algo de todo esto que les interesa trabajar, poder pensar algún recorte. Vuelvo a esto. Salud mental en Crespo. Recontra pertinente. Bueno, ¿con quiénes? Podría ser, qué sé yo, con una escuela secundaria, con un año de una escuela secundaria, con el 5º año, no sé, estoy tirando fruta, estoy pensando, el 5º año de la escuela secundaria, que frente al terminar la secundaria y la poca capacidad de trabajo o de poder encontrar, bueno, trabajar con ese grupo, con esos actores, algo de la salud mental, o un centro de salud que tiene usuarios que asisten al centro de salud por problemáticas en salud mental, bueno, o pensar la problemática que tienen esos usuarios, no sé, de distancia, de diálogo entre ellos, de pertenencia o de sentido de pertenencia con el centro de salud, o bueno, 1500 pueden ser, eso lo vas a saber más vos que yo, pero poder hacer un recorte, no apuntar a abordar o resolver la problemática de salud mental de la ciudad de Crespo, digamos. Empezar con un hecho, con una cuestión, una problemática concreta de laburo. Nos va a permitir ir pensando, bueno, los abordajes, los actores y demás. No sé si me explico. Sí, sí. Pero en esa línea, o sea, tomo lo de la compañera de recién, en esa línea,
está pensando el trabajo desde su disciplina o desde su interés o desde su deseo de abordar algo que ya vienen trabajando con un otro que será el centro de salud, será la comunidad en general, pero le estamos pidiendo que lo recorte o que vea qué organización o con qué organización poder trabajarlo o con qué colectivo. A veces no son organizaciones, bueno, la compañía decía están armando una asociación y demás, pero a veces son colectivos. Los usuarios de salud mental de un centro de salud no son una organización, pertenecen a una organización, pero con la cual nosotros conveniamos para trabajar con ese grupo de actores. Sí, Yasmín creo, 2 veces levantó la mano Yasmín, ¿así? No sabía que se podía 2 veces. Hola, ¿qué tal? Buenas Hola. tardes. No sé cómo hice para levantar las manos 2 veces. No, es porque buenísimo es eso. segunda en la lista, Benja. ¡Ah! Ah, bueno, yo quería comentar mi idea, no sé si podía, que también se relaciona con la salud. Sí, adelante. Bueno, yo estudio kinesiología, estoy en 5º año y con algunos profesores estamos trabajando, sí, en un proyecto de investigación que es en contextos rurales, es un estudio cualitativo en donde buscamos determinar cómo influyen las redes comunitarias, si lo hacen facilitando o dificultando el acceso a los servicios de salud. Y en base a eso se me ocurrió un proyecto de extensión, va, una idea en realidad. Yo de extensión mucho, honestamente, no conozco, recién ahora me estoy interiorizando más. Pero bueno, tiene que ver con la salud justamente. Para mí, yo entiendo que tener buena salud es algo muy complejo, entender lo que es la salud y la enfermedad, pero dentro de ellos, para lograrlo, uno de los factores importantes es el concepto de salud que cada uno puede tener o el conocimiento que tenga al respecto. Entonces, en base a eso y entendiendo que en los contextos rurales, obviamente que estas redes comunitarias influyen, he podido averiguar con varios profesionales de salud que trabajan en esos contextos, e inclusive con personas que viven o trabajan en zonas rurales, y me he dado cuenta que esos saberes sobre lo que es la salud o lo que es la enfermedad, por ahí son diferentes a los nuestros. Entonces de ahí surgió la idea de poder generar o abrir espacios de diálogo y de intercambio con el fin de poder habilitar nuevas formas de comprender la salud y los cuidados de salud. Bien. Está como comienzo, ahí es lo que hay que empezar a pensar es materialmente sería, cuál es la problemática a partir de esta concepción de salud a la cual vas a hacer referencia. O sea, cuál es qué le pasa a esos actores Y no, pasa que por ahí para muchos de ellos entienden a la salud como ausencia de enfermedad únicamente y a la enfermedad como falta de salud, básicamente. Y por ahí ese círculo hace que no exista o no se da lugar a lo que sería la prevención, que tan importante es, y en base a eso al cuidado, obviamente, de la salud. Si salud es ausencia de enfermedad y no estoy enferma, entonces no hay nada que prevenir. Entonces entendí que ese era el problema, ¿no? Ahí va. Entonces como que no habría en principio una política de promoción de la salud o prevención. Lo que hay que recordar, como le decía la compañera, bueno, ¿en dónde? Esta red, ¿dónde está ubicada esta red? ¿Quiénes son? No a nivel nombre y apellido, pero poder tener un recorte que nos permita después de definir la problemática, definir los actores y demás, poder empezar a pensar las acciones. Es algo a futuro, digo, pero como comienzo está correcto. Sí, la investigación se lleva a cabo en escuelas secundarias, así que lo pensé por ese lado, la extensión también. Bien, ahí como recomendaciones, si bien es en escuela secundaria, empecemos con una escuela, con un grado o un año. La tengo con grado y son años en la escuela secundaria. Con un año específico, porque ahí eso también te va a permitir pensar
con quiénes empezar a dialogar. Sería más allá de la investigación, que es a partir de dónde surge esta idea y demás, pero está buenísimo. Para ir cerrando, en la plataforma, según Julieta, va a estar publicado el trabajo que tienen que hacer individualmente y o grupalmente si hay un grupo de trabajo que está pensando algo específicamente. Eso van a ser insumos para que nosotros, el próximo encuentro, empecemos a trabajarlo, ¿sí? No es que el próximo encuentro, a ver, vamos a tomar lista quién lo hizo y quién no lo hizo. Esto es, nosotros dijo Maxi, la idea es poder ser acompañantes o facilitadores de esto que ustedes tienen idea de elaborar a partir de una convocatoria que va a haber en la UNER. Insisto, no va a haber, no vamos a tomar asistencia con el trabajo. Esto es para ayudarles a poder definir y armar y construir lo que es el proyecto. Como van a ver, es una guía que les hace algunas preguntas de, bueno, desde la problemática, algo que empezamos a ver hoy, hasta cuestiones que es, bueno, ¿por qué es importante o por qué ustedes consideran que es importante que la universidad aborde eso? Sería esa problemática, ¿sí? Y lo vamos a seguir laburando, téngannos paciencia y si hay ansiedad les pido disculpas, pero esto es algo a construir, que se va construyendo a partir de esto, de poder encontrarnos y reflexionar. Me perdí con dónde iba a estar la información. El lunes yo les voy a estar mandando, Mónica y el resto, un correo con todo el detalle, dónde van a encontrar la bibliografía, la recomendada, la que podamos sumar, ver la clase, vamos a editar la clase, también la vamos a volver a compartir, la guía de la que estaba hablando Benja. Nos vamos a seguir comunicando en principio por correo para ir ayudándolos a que vayan ingresando en el campus y esas cuestiones, así avanzamos con la elaboración. Bien. Un gusto conocerles y empezar a laburar en conjunto para la convocatoria de la UNER. El 8 nos volvemos a encontrar a las 4 de la tarde. Buenísimo. Gracias, buen fin de para todos. Buen fin de. Chau, chau. Chao, nos vemos. Buena semana. Nos vemos.